Programas y objetivos, sí. Recuerden que ahí hay un temón, el tema de los objetivos que tienen que estar alineados con las formas de la enseñanza y con las formas de la evaluación, ¿no? Y que los objetivos uno tiene que ver qué espera que el estudiante logre. Ese es como el secreto. En el objetivo yo veo de aprendizaje, yo veo al estudiante. Ahora, si yo en el objetivo veo al docente, no es de aprendizaje, sino de enseñanza. Entonces hay que pensar cómo transformarlo en un objetivo de aprendizaje. Si es favorecer, propiciar, generar, todas esas cosas son de enseñanza. Entonces yo tengo que ver en esas acciones al estudiante. Bueno, vamos, empezamos, ¿les parece? Sí, me parece que sí. Muy Ahí bien. van Entonces entrando los vamos chicos y allí. empezamos. Sí, sí. Muy bien. Después de esto tengo que armar una charla de evaluación formativa, que es otro tema que está vinculado con esto, que lo vamos a retomar de alguna manera. Gracias. En el último encuentro. Bueno, si tuvieran que decir alguna cuestión que se llevaron del encuentro uno, que ya pasó muchísimo tiempo, alguna idea más. Recién decían, revisamos los objetivos, revisamos las consignas, alguna otra cosa que crean que haya pasado, que se llevaron de ese encuentro. Espero que hayan revisado, ¿no? Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar del contexto al texto. Nosotros lo que decimos es que si bien antes se decía yo cierro la puerta y dentro del aula realizo lo que quiero, en los últimos tiempos tomamos conciencia que en realidad las condiciones socioculturales, las condiciones de lo que sucede en la sociedad, también se filtra, permean el aula, es decir, no se quedan afuera del aula. Entonces, una de las cuestiones es que tenemos que saber eso, que nosotros estamos en una sociedad que tiene determinadas características. Nosotros vamos a partir de estos supuestos. El qué y cómo planificamos se vincula a cómo creemos que los estudiantes aprenden, a su vez a qué y cómo enseñamos y a su vez con qué y cómo evaluamos. Nosotros vamos a trabajar sobre los dos últimos puntos. Em, ¿Qué y cómo planificamos? En general, antiguamente, digamos, en el siglo XX, hasta la década del 80, avanzada la década del 80, se creía que con una buena planificación nosotros lográbamos el aprendizaje. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasaba? Se decía que si el estudiante no aprendió, en realidad el problema era que el docente no había planificado la progresión del aprendizaje, no había reforzado, fortalecido las respuestas. Inclusive, en ese contexto que está tomado de la electrónica, se hablaba de retroalimentación. Es decir, son conceptos que ya vienen de larga data, el tema de la retroalimentación. Ahora después vamos a ver cómo lo cambiamos. Entonces, en los últimos tiempos, en los últimos 50, más de 50 años, nos dijeron, miren, no todo depende de ustedes, no siempre que uno enseña, el otro aprende, porque no hay una relación lineal, causal entre enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es propiciarlo, favorecerlo, establecer algún ambiente de aprendizaje, pero no tenemos la seguridad de que vayan a lograrlo. Ahora, ¿cómo aprenden los estudiantes? Es una pregunta que me tengo que hacer para pensar cómo le enseño. ¿Aprenden escuchando? ¿Aprenden por ensayo y error? ¿No? Como la ratita en el laberinto, que aprende por ensayo y error. Aprende mediante el refuerzo de la respuesta correcta, como hacía Skinner con la palomita, ¿no? Como de alguna manera es el Facebook que va alimentándonos las respuestas que nosotros le damos. Aprende mediante problemas, aprende mediante experiencias y vivencias. Es decir, en los últimos tiempos lo que se está trayendo es la idea de que no alcanza con escuchar para poder aprender. Por ejemplo, ¿cuántos me abandonaron ya en estos 10 minutos, 15 que están acá?
¿eh? Se fueron, volvieron, se fueron y volvieron. Entonces sabemos que si solo hablamos, los vamos a perder a los estudiantes, ¿eh? Bueno, tenemos dos alternativas, les voy a dar como para seguir trabajando. Una alternativa es que van a, van a trabajar en grupos y van a hacer una dinámica grupal. La dinámica se llama lluvia de ideas, ¿eh? Entonces, a partir de eso, de lo que ustedes hacen, retomamos la definición y después avanzamos sobre los requisitos técnicos de los instrumentos de evaluación. La otra es avanzar directamente, porque es más aburrido. ¿Qué prefieren? Vieron que cuando uno les da a Lo que usted elegir, nos Lluvia. diga. Ahí dijeron lluvia. cuando uno les da a Lluvia. elegir, el problema, bueno, acá tenemos una lluvia y un avanzar. ¿Los demás qué dicen? A ver, vamos. A ver, ¿por qué les pido que elijan? ¿Por qué les pido que elijan? Vieron que en general no nos dan a elegir. Como para motivar, Entonces para que estamos, hablemos. claro, estamos poco habituados, ¿eh? Al tema de elegir. Bien, vamos a hacer lo siguiente. La técnica la vamos a usar, pero la vamos a usar al final, entonces vamos a conformar a los dos. Entonces, vamos a avanzar con los instrumentos y con los requisitos técnicos y vamos a usar la lluvia de ideas para el cierre de la clase. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, Bueno, esa alternativa no se me había ocurrido, se me ocurre ahora a partir de lo que el ustedes silencio. decidieron. Bueno, entonces, Es que vamos casi es a... empate, van 1-1, ¿eh? Claro, claro, entonces vamos a ir por Hay que esta, ser que después igual vamos a democrático. usar la otra. Nosotros vamos a trabajar sobre evaluación de aprendizajes. Hay evaluación institucional, evaluación de docentes, evaluación de programas, evaluación de plan de estudios. ¿No? Nosotros vamos a hablar de evaluación de aprendizajes. La evaluación de aprendizajes en realidad surge como nombre, evaluación educativa, en la década del 40. Vienen de ese tiempo. Y en el mismo tiempo en que surgen los objetivos. Es decir, Tyler, que es alguien que trabaja sobre objetivos, que dice, pensemos qué quieren los estudiantes y veamos cómo hacemos para que lo logren, cuál es el ambiente y demás, es el que empieza a trabajar sobre evaluación educativa. Lo que ha cambiado es la forma de pensarla, ¿eh? Entonces, en los últimos tiempos, la forma de pensarla es que el aprendizaje no es una suma de partes, no controlamos el aprendizaje, sino que la evaluación es un proceso, ¿eh? Donde reconocemos logros y dificultades para construir información. La información se construye, como diría mi profesora de metodología, no son margaritas que están en el campo y la levantamos, sino que la construimos a partir de nuestros estímulos, de las consignas que les damos para favorecer el seguimiento, la toma de decisiones y más y ricos aprendizajes. Vamos a mirar cuáles son las preguntas que hacemos sobre evaluación de aprendizajes. ¿Qué evaluamos? ¿Qué evaluamos? Vamos, se escuchan ofertas. ¿Qué evaluamos cuando evaluamos aprendizajes? ¿Qué evaluamos? Los contenidos trabajados. Bien, muy bien. Evaluamos los contenidos, trabajamos. Bien. ¿Qué más evaluamos? Resultados de aprendizaje. Bien, en los últimos tiempos se enfatiza la idea del resultado de aprendizaje que en general se asocia a una unidad, es decir, de esta unidad, ¿qué espero que logren? En Argentina no está tan difundido, en otros países todo se diseña con resultados de aprendizaje. Viene de la mano de buscar evidencias para darme cuenta que efectivamente aprendieron. Esa es la lógica de los resultados de aprendizaje. Bien, ¿algo más que evaluemos? El proceso, la participación, o sea, como otras. Bien, evaluamos durante, es decir, durante el proceso que se va desarrollando. A veces es más fácil, a veces está más complicado evaluar el proceso. Y evaluamos entonces aquello que enseñamos y las capacidades no las evaluamos en nuestra unidad, en nuestro espacio curricular, porque se desarrollan a lo largo del tiempo. Por ejemplo, recién la colega que hablaba de medicina, en general
Cuando uno piensa en medicina y piensa en las capacidades, las competencias, las habilidades que queremos que desarrollen los futuros profesionales, tenemos que ponernos de acuerdo los distintos docentes de los distintos espacios, porque con un espacio curricular no lo vamos a lograr. Entonces, hay cosas que las evaluamos, que son las que pertenecen a nuestro espacio curricular, y hay otras que las trabajamos a lo largo del tiempo para favorecer el perfil del egresado. Ven que tenemos dos cuestiones ahí. ¿Cuándo evaluamos? Evaluamos en general al inicio, durante y al final. Ustedes habrán escuchado hablar de evaluación sumativa y formativa, que es lo que pide la CONEAU. La CONEAU nos dice evaluación sumativa y formativa. Evaluación formativa y sumativa viene de la década del 60, es decir, hace un montón. Y viene del tiempo en que se creía que nosotros controlábamos el aprendizaje. Entonces aparece un autor que nos dice que mira los programas y se da cuenta que tenemos distintas concepciones y lo que dice es, miremos el proceso para ajustar, y porque de esa manera el docente ajusta su planificación en virtud de lo que va pasando. Ven que la concepción todavía es una concepción tradicional. Se sigue usando evaluación sumativa para el final, pero viene de una concepción de suma de partes. Entonces algunos autores proponen cambiarle la denominación. Evaluación centrada en el aprendizaje, evaluación para el aprendizaje, evaluación final. ¿Ven? Tenemos como distintas opciones ahí. Pero bueno, es lo que se usa. La CONIAU pide evaluación formativa, que es la del proceso, y sumativa, que es la final. ¿Quiénes evaluamos? Si me evalúa otro a mí, es heteroevaluación, si yo, o yo a otro. Si lo evalúo con otros, coevaluación. ¿M? La autoevaluación, cuando me evalúo a mí misma. Y la metaevaluación es cuando evalúo a la evaluación. Metaevaluación. Bueno, y los criterios. Entonces, ¿dónde vamos a entrar? Vamos a entrar a cómo evaluamos. Es decir, en esta relación entre los componentes del programa, fíjense que yo tomé los objetivos, hablé de los contenidos y ahora voy a entrar a la enseñanza y a la evaluación como pares indisolubles. Esperemos que no estén divorciados. Recién una de las colegas decía, bueno, nosotros evaluamos el proceso. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de que la evaluación no solo es formal. ¿Mm? Voy a salir un minuto para decir esto. Por ejemplo, yo les pregunto, les digo, bueno, ¿y qué evaluamos? Si nadie contesta, yo estoy haciendo una evaluación ahí informal. ¿Estarán acá? ¿Me estarán entendiendo? ¿Esto resultará aburrido? ¿Se comprende la consigna? ¿Ven? Yo hago una evaluación informal cuando estoy con los estudiantes. Siempre evalúo en forma constante, no siempre de manera formal. Entonces yo tengo evaluación informal, es cuando los miro los grupos, veo qué hacen, veo que si contestan en el diálogo. Evaluación semiformal es cuando hacemos actividades y tareas. Y entonces yo ahí tengo mayor pista acerca de si efectivamente se está comprendiendo. Hacemos una actividad grupal, responden, les damos una tarea, les damos un ejercicio. Esas son evaluaciones informales. Y después tenemos las evaluaciones formales, que son las pruebas. Entonces, en general, cuando nosotros hablamos de evaluación, hablamos de la formal, pero recordemos que siempre nosotros tenemos otros tipos de evaluaciones que no siempre tenemos registro. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, desacuerdos? ¿No? Yo tengo una luz. Claro. Ustedes si ven eso, no es que me estoy por quedar. Titila mi lámpara. Es así, qué sé yo. No Bueno, se nota que Una titile. consulta. dale. La evaluación procesual, por ejemplo, Sí. está conformada por la evaluación formal e informal, ¿verdad? Bien, en la evaluación como proceso, vos tenés que pensar en el inicio, en el desarrollo y en el final. Es Ujú. decir, tomás todos los momentos para que Bien, sea de proceso. bien. Entonces tenés que saber algo de qué saben los estudiantes. Vamos a hacer un ejercicio hipotético. Vamos a suponer que empezamos una unidad
y queremos saber qué saben los estudiantes de algo. Tengo distintas alternativas. Voy y les pregunto, ¿ustedes este tema lo vieron? ¿No? Es una manera informal. Puedo Sí. tener una manera más formal, que es tomarles una prueba de diagnóstico. Esa es una manera formal. Puedo Ujú. tener, hacer una actividad grupal que resuelvan un ejercicio. Esa es una semiformal. ¿Ves que entonces depende lo que necesitemos y nuestros objetivos, uno va tomando distintas alternativas. Bien. En general, inicial es poco probable que les tomemos alguna prueba diagnóstica y el problema ahí es que después no sabemos qué saben. Entonces no sabemos de dónde partimos. Ese es uno de los Perfecto. problemas que tenemos a veces en las materias que son muy diferentes, que necesitamos que aprendan un montón de conceptos. Y yo tenía un estudiante de la especialización en docencia, por ejemplo, tenía la materia genética Ujú. y él tenía algunos presupuestos sobre cómo venían los estudiantes con errores conceptuales a la clase. Entonces, bueno, hizo una propuesta de tomar una evaluación diagnóstica, porque si no, no se daba cuenta si los problemas que aparecían con la genética era que no sabían leer, que no comprendían, etcétera, pero sabemos que las investigaciones dicen que nuestros errores conceptuales que traemos de los otros niveles son más resistentes que los nuevos De los conocimientos. nuevos. Mm. Entonces ahí trató de mostrar cómo llegaban con errores conceptuales sobre la genética basados en el sentido común y que Ujú. eso obturaba el nuevo conocimiento. Entonces ves que ahí tenía un objetivo este Claro. estudiante, que era, bueno, era de medicina veterinaria, que era ver, a ver, qué pasaba, por qué no aprendían algo a pesar de que les había dado el texto, ¿eh? Y el texto decía otra cosa distinta a lo que ellos contestaban. ¿Mm? Ujú. Sabrina, ¿querías preguntar algo? Sí, hola, buenas tardes. Esto que mencionabas recién sobre ese criterio un poco más antiguo, por ahí de la evaluación sumativa y formativa, y después dijiste que hay como un nuevo enfoque que tiene que ver con la evaluación centrada en el aprendizaje. em, ¿qué compondría ese enfoque o Bien. cuál es por ahí el cambio grosso ahí? Sí, el cambio, mira, es fácil de identificar. Nosotros hasta ahora siempre hay dos cuestiones. Primero hay un cambio sobre dónde está la centralidad, si en el docente o en el estudiante. Primer cambio. Segundo cambio, la relación entre la enseñanza y el aprendizaje no es causal. Es decir, a veces los docentes dicen, pero yo se lo enseñé. Miren, hay un chiste donde hay dos chicos y un perrito. El perrito se llama Manchitas. Entonces, un nene le dice al otro, le enseñé a Manchitas a silbar. Y entonces el otro le dice, pero no veo que silbe. Yo te dije que le enseñé, no que él aprendió. ¿Eh? Es decir, no siempre que yo enseñe, el otro aprende. Eso lo tenemos que saber porque no todo depende de nosotros, no controlamos el aprendizaje. Pero lo central es que antes era evaluación del aprendizaje. Nosotros veíamos si habían aprendido. Y ahora se piensa en incluir también la evaluación para el aprendizaje. Por eso se habla de retroalimentación o devoluciones constructivas, donde vos trabajás sobre el error para que ese error pueda ser revisado por el estudiante y no se lo lleve a la vida profesional. Yo siempre les digo, el error en el parcial se lo llevan al final. Y si no lo trabajamos en el final, el error en el final se lo llevan a la vida profesional. ¿Eh? Entonces, ese trabajo sobre los errores, sobre qué cuestiones no terminaron de entender, qué pasó acá, es un trabajo que se sugiere, una de las propuestas de evaluación formativa, es trabajar sobre instrumentos, aunque sean de evaluación sumativa. Es decir, tengo una prueba de opciones múltiples y encuentro que la pregunta 5, la 10 y la 15 la mayoría contestó mal, ¿no? Entonces, bueno, después de revisar la consigna, que a lo mejor no la hice bien, pero si la hice bien, tenemos que ver por qué contestaron mal. ¿Qué fue lo que los llevó a suponer que esa era la respuesta correcta? Porque eso es lo que hay que trabajar. ¿Por qué supusieron que esa era la respuesta correcta? Y entonces, una de las recomendaciones, además de hacerla, es trabajar sin decir quién, ¿no? Eh,
Estas fueron respuestas erróneas. ¿Por qué les parece por qué contestaron esto? ¿Cuáles fueron los supuestos que ustedes tenían para contestar eso como válido, como correcto, etcétera? Entonces ves que tenés como distintas recomendaciones para cambiar la propuesta de una a otra. Ahora, dicho esto, recuerden que los cambios uno lo va haciendo de manera progresiva, no revolucionaria. Es decir, bueno, en este cuatrimestre voy a revisar las consignas y voy a tratar de hacer la devolución en algunas de las pruebas, porque eso a su vez lleva tiempo. Entonces, tengo que planificarlo de manera de no morir en el intento. ¿Sí? ¿Te respondí, Sabrina? Sí, muchas gracias. De nada. Bueno, habilidades con presencia, acá habían puesto el esfuerzo por aprender. Bien, eso es bastante difícil. El esfuerzo por aprender es bastante difícil de evaluar, igual que creatividad, ¿no? En qué medida la persona se esforzó es un tema que podemos tomar la semana, el tercer encuentro, cuando hablemos de retroalimentación. Es decir, yo tengo mis dudas que uno pueda relevar el esfuerzo. A veces lo que vemos es el resultado y le decimos, tendrías que haber estudiado más. Y entonces esa es la anti-recomendación, porque no sabemos si estudió. A lo mejor fue ineficiente en su estudio, ¿eh? Es decir, a veces creemos que es un tema de tiempo, pero tal vez fue un tema de ineficiencia en las formas del estudio. Entonces le estamos dando una recomendación que no le va a servir, porque lo que fue es no supo organizarse, no armó la agenda, no siguió la lectura clase a clase, que es lo que les recomendamos a los primeros años, y que en el primer parcial se dan cuenta que esa recomendación que no llevaron el apunte les trae grandes consecuencias, ¿no? Bueno, esas son las cuestiones que hay que ir trabajando. ¿M? Bueno, vamos por otra, seguimos. Bueno, entonces, nosotros tenemos distintos tipos de evaluación, la formal, la informal y demás. Preguntas, los observamos, hacemos intercambios, hacemos actividades y las formales, que son las pruebas. Yo voy a ir a las pruebas. Evaluaciones formales. Las pruebas tienen distintos instrumentos, son todas pruebas orales, escritas o de desempeño. Esa es una clasificación posible. Pruebas orales, estructuradas, no estructuradas, escritas, estructuradas, no estructuradas y de desempeño, estructuradas, no estructuradas. ¿Qué criterios tienen que tener nuestros instrumentos? En principio tienen que tener validez. Lo evaluado, evalúa lo que pretende evaluar. Entonces, si yo pretendo evaluar la capacidad de resolver problemas y le tomo una prueba de opciones múltiples, estoy en problemas, porque la prueba de opciones múltiples solo trabaja con ejercicios, no con problemas. Después lo vamos a ver. Entonces, tengo que pensar cuál es el instrumento más apto para evaluar lo que pretendo evaluar. Hay una validez que se llama validez de contenido, que es lo evaluado debe ser representativo de lo enseñado y en particular de lo más importante. Ustedes en este momento recordarán las 500 evaluaciones que les tomaron nota al pie, ¿no? El detalle que estaba debajo del dibujito. Bueno, tiene problemas de validez de contenido. Es lo evaluado debe ser representativo de lo enseñado, en particular de lo más importante. Ustedes me dirán, sí, pero todo es importante y todo no es importante. En realidad, yo tengo que tratar de identificar cuáles son los contenidos que sí o sí, innegociables, que sí o sí tienen que saber los estudiantes. Confiabilidad es cuando lo aplico en similares circunstancias y produce similares resultados. Utilidad y practicidad está vinculado con la dimensión de los grupos, con las características, con la cantidad de docentes. Si somos dos para evaluar a 500 y le vamos a tomar evaluación oral, estamos en problema, vamos a estar 10 días. Bueno, estos son los criterios. Ahora, para armar una evaluación tenemos distintos pasos. ¿M? A la evaluación se llega. En primer lugar, tenemos que anticipar qué vamos a evaluar. ¿eh? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Qué relación tiene con lo que le enseñamos? Después vamos a seleccionar los contenidos, armar una tabla y recién el tercer paso es el diseño.
Acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las estrategias de enseñanza centradas en el docente, exposición dialogada, demostración, permiten determinados instrumentos. Por ejemplo, exposición o exposición dialogada, puedo usar prueba escrita, prueba oral, no tengo problemas. Ahora, si yo trabajo con aprendizaje basado en problemas, casos, desafíos, simulación, etcétera, la prueba de opciones múltiples, prueba escrita de opciones, no me sirve, porque yo estoy trabajando otras cosas en la clase. Entonces, de acuerdo a cómo enseño, es el cómo evalúo. Entonces, punto 1 de cualquier prueba. Tenemos que identificar qué vamos a evaluar y con qué criterios. Acá yo les puse un ejemplo. Puede ser un criterio de realización, que es, ¿lo hizo o no lo hizo? Ese es un criterio de realización. O puede ser un criterio de calidad. Y acá aparecen algunos instrumentos que vamos a ver en el último encuentro, que son instrumentos de registro estructurado que nos sirven para corregir. ¿eh? Los criterios tienen que ser comunicados. ¿Qué es esto de la tabla? Vieron que yo le dije seleccionamos los contenidos o seleccionamos los objetivos y tratamos de armar ¿eh? cuál es el desafío cognitivo que le vamos a pedir. ¿Se acuerdan que en el encuentro 1 vimos que los objetivos tenían distintos desafíos cognitivos? Hay conocer, comprender, desafío bajo, analizar, aplicar, desafío medio, crear y evaluar, desafío alto. Entonces yo tengo que pensar qué quiero. Acá les traje uno que es una tabla que es bastante vieja, pero para que la vean cómo está organizada. En las pruebas ONE, las pruebas nacionales de evaluación, Operativo Nacional de Evaluación se llama ONE, lo que mandaban a las provincias era un esquema de cuáles eran los temas y las capacidades que se iban a evaluar. Entonces, si ustedes miran, van a ver que hay contenidos y hay capacidades. En cada uno de ellos van a ver que dice qué porcentaje de la prueba representa esos contenidos. Miremos números reales. Por ejemplo, ven, 2 le van a preguntar una conceptualización sobre los números reales y 2 van a ser problemas. Son 4 ítems que representan el 10% de la prueba. Ahora, si miramos lógica informal, vemos que solo son problemas, 4 ítems, que representan el 10% de la prueba. Entonces ven que si yo sumo todos los porcentajes, tengo el 100% de la prueba. ¿Por qué lo armo de esta manera? Porque de esa manera lo que hace es que permite distribuir, identificar cuáles son los contenidos centrales que voy a trabajar y cuáles van a ser el tipo de actividades que les voy a proponer. Uno va a ser conceptualización y el otro va a ser resolución de problemas. ¿Ven? Esto se llama tabla de especificaciones. Después tenemos esta otra, que es una que yo remixé a partir de una que encontré. Y entonces lo que tomé son los objetivos. Tomé 3 objetivos. Si ustedes miran la primera columna, conocer, ¿ven? Voy a evaluar saberes. Voy a evaluar saberes, lo tengo que haber enseñado mediante exposición, puedan haber leído textos, ¿no? Es ese tipo de acercamiento vinculado a saberes que algunos lo llaman declarativos, es decir, son saberes. Puedo tomar 6 preguntas de ítems cerrados, que son pruebas de opciones múltiples, 6 sobre el siguiente objetivo y 8, porque me parece a lo mejor más importante, le puse 8. Yo puedo tomar una prueba, una sola prueba, con esto, que representa el 40% del total de la nota, o 4 sobre 10, como ustedes quieran. Entonces, ¿qué podría ser? Podría ser que no necesariamente todo se juegue la nota en una prueba, va a la vida o la muerte, sino que tome distintas actividades donde las distintas actividades compongan una nota. Entonces, yo podría tomar una prueba de opciones múltiples para ver si saben. Podría tomar otra prueba con ítems abiertos, por eso dice de desarrollo, donde tienen que escribir, producen la respuesta. Fíjense que las 2 primeras tienen 10 puntos y podría incluir en otro momento un estudio de caso.
Y ahí me interesaba ver cómo lo resuelven. Ven que es evaluar, ya es un desafío mayor y la forma de evaluar va a ser distinta. Esto no es tan fácil de armar, antes de que me digan esto no es sencillo, no es sencillo, pero si yo puedo seleccionar los contenidos, me voy a dar cuenta, o los objetivos, me voy a dar cuenta si son representativos del enseñado. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a armar la prueba sin seleccionarlos, lo que me sale es información. Van a ver que lo primero que nos sale es preguntarles sobre saberes. ¿Eh? Mientras que acá yo lo que puedo hacer es tomar una decisión más equilibrada. Si ustedes lo miran, el 40% es sobre saberes. Las otras producen respuesta o analizan. ¿Mm? Entonces, ven que son decisiones que toma el equipo docente. Complejo porque hay que tratar de armar y después ver cuáles son los ítems, ¿no? Pero no imposible. Nos va a salir una evaluación más equilibrada. ¿Mm? Bueno, entonces, también si adherimos a una evaluación auténtica, ¿qué podríamos hacer? En este estudio de caso le podríamos proponer una situación próxima a la vida profesional de los estudiantes, ¿eh? Y recuerden que si es presencial, hay que pensar el tiempo que necesitan los estudiantes, que necesitan ellos y ellas, no nosotros, porque nosotros sabemos, necesitan mucho más que lo que nosotros la resolveríamos, porque nosotros conocemos las respuestas, ¿eh? Entonces, hay que pensar en el tiempo de los estudiantes. Un secreto para darnos cuenta si el tiempo fue suficiente es que si la prueba, los últimos puntos no las resuelve nadie. Es decir, no llegan. ¿Eh? Entonces ahí nos da pista de que faltó tiempo acá, o que la prueba fue larga. La prueba, a medida que avanza, hay un efecto de cansancio. ¿Eh? Por ejemplo, ¿vieron el tema ahora de las residencias? Las pruebas tienen un grado de dificultad. Si yo les subo la dificultad, baja la cantidad de estudiantes que van a poder resolverla bien. Si yo bajo la dificultad, va a haber más cantidad de estudiantes que van a poder resolverla bien. Eso es algo que se llama un análisis psicométrico. Cuando yo tomo prueba de opciones múltiples, uno analiza ¿eh? el grado de dificultad y de discriminación que tiene cada ítem. Eso es algo que se puede hacer. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿No? ¿Hablen ahora o callen hasta dentro de un rato? Bueno, entonces, nosotros tenemos tres tipos de pruebas. Estamos ahora en las evaluaciones formales. Tenemos tres tipos de pruebas. Las escritas, las orales y las de desempeño. En Paraguay las llaman de prácticas. Es lo mismo. Las escritas, las orales y las de desempeño. Las escritas pueden ser estructuradas o no estructuradas. Las estructuradas son las pruebas de opciones múltiples. Porque yo tiene que elegir, o bien semiestructuradas es cuando eligen la palabra que falta, pero básicamente son estructuradas. Las no estructuradas son todas las que producen los estudiantes la respuesta. Esas son las no estructuradas. Un coloquio y demás, que vamos a ver ahora. Después tengo evaluaciones orales, que a su vez pueden ser las orales no estructuradas, que son las que hacemos siempre, y hay orales estructuradas. Y finalmente tenemos la de desempeño, como por ejemplo, si estamos con el profesor de educación física que nos dice hacer rol adelante, esa es de desempeño no estructurada. Pero después hay una que se llama evaluación por estaciones, que es estructurada. Vamos a ver las características de cada una. Ahora, como yo les decía recién, el tema es qué relación hay entre las pruebas, lo que hacemos presencial y virtual. Si yo realizo una exposición dialogada, que es lo que estoy haciendo ahora, yo voy a poder les voy a tomar una prueba escrita de opciones múltiples. Ahora, para corregirla, tengo algo que se llama grilla de corrección, porque hay una respuesta correcta. Lo puede corregir cualquiera, lo puede corregir una máquina, lo puede corregir alguien que no sabe, porque lo que mira es la respuesta correcta. Si yo trabajo en exposición, discusiones con mapa conceptual. Ahora, ahí enseño saberes. Si yo enseño destrezas, como en una demostración, una instrucción y demás, yo voy a tener que observar al estudiante. La demostración es que solamente lo hace el docente. La otra es lo sigo, lo chequeo y demás. Voy a tener que observar si el otro lo hace.
¿eh? Uno de los problemas que había en la pandemia era el tema vinculado con las prácticas. ¿Cómo me doy cuenta? Si hacía, bueno, en medicina, ustedes recordarán todos los problemas vinculados con las prácticas. ¿Cómo me doy cuenta si lo hace correctamente? Entonces, lo tengo que observar. El otro tema es que los aprendizajes basados en problemas, en proyectos, en casos, en simulaciones, en desafíos y todo eso, necesitan otro tipo de evaluación, que es la que vamos a ver más tarde. Por lo tanto, nosotros tenemos evaluaciones escritas, ¿eh? Orales y de desempeño. Las escritas pueden ser estructuradas o semiestructuradas, que son las que vamos a ver ahora las características, no estructuradas, producciones, desarrollos, maquetas, todo lo que es producción. Las orales pueden ser estructuradas, no estructuradas, y las de práctica o desempeño. Ahora, de acuerdo a cómo evalúo cuál es el instrumento, fíjense que es lo que evalúo. ¿eh? Yo, las pruebas de opciones múltiples, voy a evaluar saberes, solo eso. Voy a necesitar una grilla de corrección. Mientras que la de producción, puedo evaluar capacidades y las de orales y las de desempeño, lo mismo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas, inquietudes, desacuerdos? ¿No? Consulta, Dale, porque no me da, vamos medio rapidón. Entonces, sí. Ahora eh, ahora vamos a entrar. Ahora vamos a entrar a cada una. bueno, ok, Por eso ok, porque yo no se sabía las. si Esto después es nos van a como dar el el título. material para tenerlo, porque si no, no me voy a acordar de todos los nombres de los... No, no, después te paso el power. Pero estos son los títulos. El tema hasta ahora es esto. Nosotros tenemos distintas formas de evaluar. Informal, semiformal, formal. Sí. Nosotros vamos a hacer foco en las formales, pero recuerden que Ujú, las informales nos dan también información. Si los ujú, estudiantes en el medio de la clase sacan el celular y uno ve que está haciendo otra cosa o sacan las computadoras y los ve medio distraídos, alguna información nos da. ¿eh? Yo, yo fui profesora de prácticas de la docencia y yo les decía, miren, si ustedes ven que los chicos sacan el juguete, estamos en problemas, ¿eh? Es decir, cualquier evidencia de que no están con nosotros, estamos en problemas, ¿eh? ujú. Nos da una pista de que algo está pasando. Y entonces uno le puede decir, bueno, a ver, fui muy rápido. Yo en general les digo, avísenme, ¿no? Porque los mexicanos me dicen, maestra, va muy rápido, no se le entiende lo que... Bueno, eh, uno toma un ritmo y va todo lo que da. Y le parece que todos entendieron lo mismo. Eso es un error, digamos. Ustedes ahora todos están acá y están todos haciéndose preguntas, pero sobre su campo disciplinar, sobre su experiencia, sobre su biografía escolar, sobre cómo lo van a llevar esto al aula. Y entonces en el medio yo sigo hablando, ¿no? Claro. Y es como Felipe que dice, tengo que estar atento, y después la maestra pregunta y Felipe estuvo pensando que tenía que estar atento, ¿no? Bueno, eso nos pasa siempre. Por eso, ahora hay unos dispositivos terribles, como ya saben cuál es mi impresión, que se llaman diademas, que les ponen a los estudiantes, que apareció en China, que es una prueba experimental de Harvard, pero que ya se extendió por Europa, que les ponen unas diademas para ver, controlar que estén atendiendo. Un horror, porque es probable que yo necesito pensar, es decir, yo escucho y me pongo a pensar. ¿En qué momento reflexiono si todo el tiempo estoy atendiendo? ¿Mm? Existen, ya del 2020 existen, les cuento, pueden buscarlo, diademas para controlar la atención de los estudiantes y sus consecuencias. Y les da un Eh, electroshock si no... Le sale un colorcito, sale en el rojo o verde, depende de si estás Ah, atendiendo, hacen competencias, ya se sabe que los chicos tienen, además a niños pequeños, búsquenlo, van a ver que son niños de inicial y primaria, también lo extendieron a secundaria, tienen problemas de conducta después. Una diadema que toma la atención en cerebros en desarrollo, ¿no? Acá que hay muchos de la salud, piensen en cerebros en desarrollo, que le están poniendo, ¿no? Esa diadema. Bueno, los experimentos son variados. Sí, espantoso, para mí es terrible. Y a algunos le parecen maravilloso porque van a controlar el aprendizaje. Van a salir todos robots.
porque solamente van a estar tratando de ver, de atender. ¿M? Así que bueno, pasa de todo en la viña. Así que ese es el tema. Entonces, volvamos. Profe, Sí, espérese, maestra. Em, una pregunta, a ver, yo estoy tratando yo de traducir esto, lo de los conocimientos, las capacidades y los desempeños. Yo sí, soy del campo de la historia. muy Me bien. cuesta mucho pensar, por ejemplo, si yo dijera capacidades que puedo evaluar, y puedo evaluar la capacidad de síntesis, pero ¿cuánto de Sí, eso se aprende en el curso que yo doy, en la materia que yo doy, y cuánto medio que viene en cada persona y cómo le funciona la cabeza? Entonces, bien. qué ejemplo Yo ponemos de esa diferencia entre te esas voy a tres dar cosas? lo que yo creo. Yo creo que todo se aprende, ¿no? Que todo se aprende en distintos momentos, pero ¿cuál es el tema? Las capacidades se desarrollan en el tiempo. Entonces, una de las cosas que hay que hacer en un plan de estudios de la universidad es elegir cuáles esas capacidades que vamos a tratar de desarrollar en mayor medida en nuestra carrera. Yo he trabajado sobre eso, de cambio de centralidad en contenidos o competencias. Vos elegís, el equipo docente se pone de acuerdo y dice, vamos a trabajar sobre estas 5 competencias transversales. Capacidad de análisis síntesis, capacidad de comunicación, capacidad de trabajo en equipo. Bueno, esas 3 son las que le faltan, tienen problemas los profesionales de la salud con consecuencias en las prácticas médicas. Bueno, elegimos 5. ¿Por qué 5? Porque ya en Europa nos dijeron, miren que si eligen muchas no las van a poder profundizar. Entonces eligen 5 más o menos, 5 6. Y después eligen 5 o 6 del campo disciplinar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vos no la vas a poder desarrollar en tu espacio curricular. Vos lo que evalúas son los contenidos de tu espacio. Pero te comprometés a aportar para el perfil de egresado para la capacidad de comunicación. Vamos a suponer, ¿eh? Vos decís, yo en mi espacio curricular voy a trabajar capacidad de comunicación. El otro espacio va a trabajar capacidad de comunicación y el otro 4 o 5 va a trabajar la capacidad de comunicación. Y otro va a trabajar más la capacidad de reflexión crítica. No quiere decir que no vayamos a trabajarla nosotros, quiere decir que esos espacios se comprometen a hacer ese aporte para el perfil del egresado. Es un trabajo, Sabrina. Es un trabajo que hay que hacer con el equipo, hay que armar algo que se llama matriz de tributación o aportes, hay que desarmarlo y operacionalizarlo para ver cómo se traduce en las aulas, digamos. Requiere como otro trabajo. Es otro trabajo, em, y se puede hacer, eso después se tiene que traducir en los programas, de los programas hay que traducirlo a las prácticas. ¿Ves que es un trabajo de análisis de plan de estudio, de trabajo colaborativo vinculado con el plan de estudio? Se puede Y hacer a entonces tiempo y trabajo. y entonces es justo que yo diga, voy a evaluar la capacidad de síntesis o de análisis y eso. No, no, porque en general no evaluamos las capacidades, evaluamos lo vinculado a nuestro campo disciplinar. Lo que evaluamos es, a lo mejor, si reconoce, no sé, los movimientos, no sé, decime un contenido. La dictadura. La dictadura, bueno, si reconoce los factores que influyeron en la dictadura del 76, porque tenemos varias para elegir. Tenemos varias para elegir. Si puede identificar las prácticas de ese contexto. Bueno, ¿ves? Identificar, reconocer, si puede valorar críticamente sus efectos. ¿Eh? Entonces, ves que yo tengo ahí todos vinculados a los contenidos. No es que no, esos desafíos son de los contenidos. Eso que vimos de la pirámide, si lo conoce, lo comprende, lo aplica, lo evalúa, lo analiza, son todos de los contenidos. Yo aporto para que se vaya formando un egresado que tenga capacidad de análisis crítico, pero no se lo voy a evaluar en realidad en relación con los contenidos que yo trabajé. Entonces yo aporto este, el otro aportó otro, el otro aportó, y esperamos que el egresado tenga esa capacidad. ¿Eh? Las capacidades en general no se evalúan porque no las podés enseñar en tu espacio formativo. Entonces no le podés evaluar algo que no le pudiste enseñar. Ese es el tema. Sí podés evaluar si tiene
si puede analizar críticamente, porque vos lo enseñaste, decís, bueno, miren, vamos a mirar críticamente este hecho social, sociohistórico y económico, cultural, ¿no? Entonces entras a verlo y analizar los distintos factores. ¿Ves que el abordaje siempre está centrado en tu materia? Tu espacio curricular, porque algunos son laboratorio, por eso lo llamo espacio curricular, ¿sí? Eh, Ese es el tema. No evaluamos capacidades, las tratamos de propiciar, pero no se aprenden en un cuatrimestre ni en un año, ¿eh? Sí se pueden favorecer, sí se pueden favorecer. Bueno, a ver, tengo algunos comentarios. Un trabajo inmenso, sí, en ingeniería lo que tiene es que en los últimos años se está trabajando sobre competencias, hay unos libros, el libro blanco, y se trabaja con las matrices de tributación, es un trabajo intenso, mientras eso se traduzca en hechos. Yo voy a ser como medio dura, porque esos compromisos se tienen que traducir en hechos. No tienen a veces hay lindas propuestas que quedan en el papelito. Eh, Tiene problemas, ¿no? Entonces tiene que traducirse en hechos, en la clase. Hola, buenas ¿Sí? tardes. Sí, yo puse ese comentario. Sí, el problema es que hay que romper toda una estructura con Sí, la que aprendimos y con la que estuvimos sí, enseñando hasta que llega todo esto. Entonces, ahí está, por ahí están las intenciones, está todo bastante, digamos, sistematizado, por decirlo, tenemos mucha sí, información, pero cuesta, de verdad que cuesta en sí. terminar de entender eso, ¿no? Sí, Y cuesta porque nosotros tenemos una forma de aprendizaje que fue la suma de partes. Digamos, nosotros aprendimos las partes y de alguna manera lo integramos. Entonces, en general vas a encontrar a docentes que te dicen, bueno, pero yo aprendí así. Sí, claro, sobrevivimos a esa suma de partes. Pero también cuando lo he trabajado con profesionales de la salud, yo les digo, bueno, y entonces ustedes tienen que haber integrado todo lo que aprendieron en su plan de estudio. Y a veces te dicen, yo no estoy seguro de haberlo integrado. Entonces, el enfoque que pretende las competencias o las capacidades es tratar de no es que no se puede enseñar los saberes ni que las capacidades van en el vacío, sino que hay que trabajar sobre la integración. Es decir, trabajar desde la integración, lo desarmo, lo vuelvo a integrar, para que no vean las partes, ¿sí? Eh, pero vas a encontrar a gente que te va a decir, vos no vas a encontrar nunca, nunca, que el 100% de las personas adhieran a algo. Es decir, si ustedes quieren hacer un cambio, tienen que saber que siempre hay un porcentaje de personas que van a adherir al cambio. Va a haber otro porcentaje que se va a ir sumando. Y va a haber un porcentaje que va a decir, no, yo esto no lo voy a hacer, porque a mí me parece que no va. Entonces, somos personas, tomamos decisiones, a veces se explicitan y a veces no se explicitan, ¿no? Pero tenemos que saber que siempre que queremos hacer un cambio, hay un grupo que nos va a seguir, hay un grupo que nos va a seguir después y hay un grupo que no nos va a seguir nunca, ¿eh? Es decir, eso lo tenemos que saber porque si no podemos caer en ciertos errores, ¿no? En presuponer que es una falla de la propuesta. Y entonces nos desanimamos y creemos que hay que volver para atrás. Bueno, la teoría del cambio tiene una serie de presupuestos, siempre salir de los supuestos de los participantes, pero no es tan fácil, diría mi madre, no es tan fácil. Así que bueno, sí, ahí anda ingeniería con todas las especificaciones. Bueno, tengo uno, dos, tres, cuatro manos. User, que no creo que se llame User. ¿Cómo te llamas? No sé dónde está. ¿Se fue? No sabemos. Bueno, Romina, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Lo que comentabas recién sobre la evaluación de capacidades me hizo acordar a la evaluación, no a la evaluación, sino a digamos, algunas estrategias de introducción de la alfabetización académica o de elementos de Ujú, alfabetización académica como un espacio curricular particular o como estrategias que atraviesen sobre todo las materias de primer año. ujú, Yo
bueno, en este momento tengo el cargo con licencia, pero soy docente de FAU de primer año y el tema de enseñarles a escribir un informe de lectura, digamos, a introducirse en el lenguaje académico, Académico. que no es particular de disciplinar, pero está como implícito, sobre todo Ujú. en primer año, para que en segundo puedan hacer un buen parcial o escribir en algún momento una monografía. Digo, la enseñanza de las particularidades de la expresión Sí. del lenguaje en la disciplina y Ujú. del propio ámbito me parece Sí. que eso, que forma parte sin ser un contenido propio de cada asignatura. Sí, lo que trae Romina es lo que dice Paula Carlino, que es sabemos leer y escribir, pero no leer y escribir de forma académica. La academia tiene sus códigos y eso hay que entenderlos, apropiarse para poder escribir con esos códigos. Efectivamente, eso requiere tiempo. Yo te cuento, Romina, que yo reviso tesis de doctorado. Te podría compartir cuáles son los problemas que persisten hasta el doctorado. Es decir, vos decís, bueno, pero cronología, no me revolees las fechas. 2010, los autores, las páginas, la forma de escribir, las valoraciones que aparecen, esto es muy importante. No, mi vida, se tiene que deducir, se deduce del texto, ¿no? No tengo que salir a decir lo importante que es la investigación. Bueno, esos problemas los tenemos en todos los niveles porque la escritura académica en Argentina no fue hasta hace un tiempo un espacio de enseñanza sistemática. Entonces, sí, ahora se incorpora como enseñanza sistemática, pero bueno, es parte de lo que hay que aprender. ¿M? Así que para que no lleguen al doctorado y yo sufra cuando leo, porque les aseguro que sufro. ¿Eh? Bueno, gracias, Romina. Daniela, Sí, hola, me quedé pensando en lo que hablabas del acuerdo en términos de las competencias que cada grupo de curriculares puede pensar en fortalecer en función del perfil profesional. Eh, Quizás es una pregunta para después, ¿no? Para otro un debate dale. posterior respecto de, bueno, cada espacio colabora en determinada capacidad, pero eso después, Sí. ¿cómo finalmente se evalúa que colaboró para determinada capacidad? Digamos, ¿cómo es? Vos eh, propiciás, claro, el tema es, cuando vos desarrollás capacidades, no lo vas a evaluar en el estudiante, lo vas a ver en el perfil del egresado. claro, Entonces, no es algo que vayas a evaluar, sino que vas a favorecer, pero va a contribuir en el perfil del egresado. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Después, cuando el egresado se gradúe, en general, para hacer una evaluación del currículum, se hacen encuestas a los graduados. Y entonces ahí aparecen cuáles fueron las capacidades, competencias, habilidades que fueron desarrolladas y cuáles quedaron vacantes. Entonces, vos lo vas a mirar porque lo vas a mirar al terminar el plan de estudio y entonces lo evaluás. Puedes evaluarlo también durante, preguntando a los estudiantes qué fue pasando. De hecho, nosotros lo hicimos con estudiantes y graduados y a veces aparecen que reconocen algunas capacidades que a lo mejor no nos propusimos enseñárselas sistemáticamente. Es decir, que se las enseñamos, ¿no? Y no nos dimos cuenta porque es como un currículum oculto en alguna medida. está bien, está bien. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Algo más por aquí? Y ¿No? ahí User preguntó, User Ahí, escribió. ahí Ah, puso, user, sí, user. User, hola, dice, no me funciona el micrófono, acá me hace la reflexión. Claro, bueno, acá, a los graduados, efectivamente, eso que estábamos hablando. Lo que tiene que ver, lo que pasa que ahí tenemos que tener en cuenta los planes de estudio, porque no todos los graduados recibieron el mismo plan de estudio. ¿M? Entonces hay que segmentarlo por plan de estudio para que nos dé información. Así que bueno. Bueno, y respondiendo a la inquietud de Cristian de que yo hablo ligero, para decirlo de una manera académica, vamos a recordar lo que estuvimos trabajando. Nosotros estuvimos trabajando que hay un cambio en la forma de pensar la evaluación, de centrada en lo que el docente espera de los estudiantes, que cree que controla el aprendizaje, a una evaluación donde vamos a propiciar el aprendizaje,
Vamos a tratar de darle puentes entre lo que sabe y lo que no sabe, ofrecerle material potencialmente significativo, pero no controlamos el aprendizaje. Hay un autor que se llama Ausubel que dice, el alumno tiene que tener una actitud potencialmente significativa. Traducido, si ustedes ahora están pensando qué rica pizza que me puedo estar comiendo en este momento en vez de estar trabajando acá, o estaría bueno salir con este día tan lindo a tomar mate afuera, Ausubel nos dice, bueno, eso no podemos controlarlo. Es decir, nosotros los miramos, ¿no? Y el estudiante nos puede hacer así, sí, ¿no? Como el perrito del autito, no sabemos qué piensan, ¿no? Yo tengo una anécdota de mi mamá cuando iba a primaria que dice que siempre llamaban a los que levantaban la mano. Y entonces una vez ella levantó la mano y no sabía la respuesta y la llamaron, ¿no? Entonces esos supuestos que tienen los estudiantes acerca de cómo hacen para que nosotros creamos que efectivamente están con nosotros, ¿no? Entonces, hay un cambio en esta forma de pensar la evaluación. No solamente vamos a evaluar el aprendizaje, lo que aprendieron, sino que también vamos a tratar de ofrecerle algún tipo de devolución de aquellas cuestiones que van bien y aquellas cuestiones que hay que revisar, para la mejora. Sobre eso hay muchas preguntas y demás. Después entramos a las evaluaciones formales. Dijimos informales, semiformales y formales. Dentro de las formales dijimos que hay tres tipos de pruebas, las orales, las escritas y las de desempeño, y que para poder hacer las pruebas tenemos que hacer una serie de pasos, seguir una serie de pasos. No se empieza por la prueba. ¿Sería una evaluación como herramienta de aprendizaje? Sí, bien. El término herramienta es un buen término, es el término de... Mi primer libro, a ver si se ve ahí, se llama Herramientas de evaluación en el aula, es del año 2000. Es decir, el término herramientas de evaluación es un término que de alguna manera uno lo puede linkear con Vygotsky, ¿no? Que habla de las herramientas simbólicas. Em, También podemos hablar de instrumentos, herramientas, prácticas. Vamos a ir por ahí. También una línea Vygotsky. Vygotsky era un autor que hablaba de la importancia del otro en el aprendizaje. Digo esto como para no dejar a las personas que no conocen a Vygotsky, que es uno de mis autores amados, afuera. Él hablaba de la importancia que tienen los otros, ya sean los adultos como los pares, para llevarnos de un estado, digamos, de un desempeño sin ayuda, nos ayudan y después pasamos a un desempeño superador, hacia adelante. Entonces, instrumentos, herramientas, prácticas, los vamos a poner más o menos. También Marina es tu autor preferido. Bueno, me alegro. Em, entonces vamos a trabajar en ese sentido. ¿Qué vamos a ver? Cada una de estas herramientas tiene vinculación con las formas en que le enseñamos. Si trabajamos una exposición, vamos a poder trabajar sobre ejercicios, que tienen las pruebas de opciones múltiples, vamos a poder trabajar sobre alguna producción escrita, produce el resultado, vamos a poder tomarle una evaluación oral, no tanto del desempeño, porque vamos a ver que la evaluación de desempeño tiene otra lógica. ¿eh? Sí, a lo mejor si trabajamos con casos, vamos a poder enfrentarlos a casos, por ejemplo, de manera grupal, donde tengan que resolver algo. De acuerdo a cómo trabajamos, es como evaluamos. Si no, en general tienen un divorcio de hecho, pero bueno, vamos a tratar de que no, que estén en línea. Bien. Hasta acá, ¿qué les quedó? ¿Qué fleco quedó por ahí sin resolver en este contexto de trabajo? Esperen que voy a cargar mi computadora. Ahí está. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Yo me dedico a evaluación de aprendizajes hace 25 años. Entonces ustedes me preguntan algo y yo les desarrollo. No, no, T. ¿Sí? Así que ustedes pregunten, no hay problema. Bueno, vamos a seguir un poquito más, ¿sí?
Ahora vamos a entrar a evaluaciones formales. ¿Por qué les pedí que si podían que trajeran sus pruebas? Porque vamos a ver que cada una de estas evaluaciones tiene una serie de requisitos. Es decir, qué esperamos, qué esperan, qué características deberían tener, ¿eh? Para considerar sus características técnicas. ¿Eh? Y voy a empezar por la más fácil, después voy a volver a evaluación oral. Voy a empezar con evaluación de pruebas de opciones múltiples. ¿Cuándo surgen las pruebas de opciones múltiples? Las pruebas de opciones múltiples surgen más o menos hace 100 años en la búsqueda de eliminar la subjetividad en las evaluaciones. Por eso ustedes a lo mejor la habrán escuchado como prueba objetiva. No son objetivas porque son solo objetivas en el momento de la corrección. En el momento de la elaboración las elaboramos nosotros, es decir, tienen una carga subjetiva. Hay distintos tipos de pruebas estructuradas. Estas son pruebas estructuradas. Verdadero o falso, donde se le pide al estudiante que diga si es verdadero o falso, si es correcto o incorrecto y demás. Selección múltiple, que son las más conocidas, que donde tenemos distintas opciones. Relación o emparejamiento, una con flechas. Jerarquización, cuando le decimos que arme una secuencia, que jerarquice un orden, que ponga un orden, y completamiento o lacunar. Yo ahora voy a hablar de cada una. ¿Qué tiene la verdadero o falso, presencia, ausencia, sí, no? Se llaman de respuesta alterna, o sí o no. ¿Cuál es la característica? Que se juega el 50% en el azar. Es decir, yo le pongo verdadero o falso y el estudiante puede acertarla sin saberlo. Entonces, ¿qué hacen los docentes? Le ponen justifique. Y ahí se arma el bollo. ¿Por qué? Porque primero el estudiante no sabe qué quiere decir justifique. ¿Se acuerdan que lo vimos la otra vez? En segundo lugar, porque tiene que quedar claro que el puntaje se le asigna solo sí y solo sí si ambos componentes están correctos. Porque si no, van a tener una serie de estudiantes que vienen a decir, bueno, pero yo la mitad del punto me lo tiene que dar, porque yo lo puse bien, el verdadero o el falso. ¿eh? Entonces, a respuesta alterna, verdadero o falso. ¿Cuáles son las de opciones múltiples? ¿Qué recomendaciones tenemos para las opciones múltiples? Ventajas. Permite evaluar gran cantidad de contenidos. Desventaja. No es apropiado para evaluar capacidades, ni de integración de ideas, ni de ningún tipo. Las pruebas de opciones múltiples, a veces los docentes creemos que le estamos proponiendo un problema y en realidad son pruebas donde se proponen ejercicios. ¿Por qué son ejercicios? Porque solo una es la respuesta correcta. Una y solo una es la respuesta correcta. Como hay una respuesta correcta, es un ejercicio. Si hubiera una diversidad de opciones, entonces sería un problema. Pero como una es la respuesta correcta, es un ejercicio. Por lo tanto, yo les propongo a los estudiantes ejercicios. Por eso no puedo evaluar su capacidad de resolver problemas, porque no le propongo problemas, le pongo ejercicios. La prueba de opciones múltiples tienen dos partes. Una es la consigna y otra es el ítem. La consigna es, coloque verdadero o falso, marque la respuesta correcta. Esa es la consigna, donde le digo qué tiene que hacer. Al interior está el ítem. El ítem, a su vez, tiene dos partes. Un encabezado, que se llama tallo, y las opciones. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, las pruebas de opciones múltiples tienen una consigna y un ítem. Uno de los errores frecuentes es que en el ítem aparece la consigna y no aparece el encabezado. El encabezado se separa de la consigna. Por eso a veces uno pone, selecciona, marca con una cruz la respuesta correcta. Y ahí viene el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3, el ítem 4. No puede aparecer la consigna dentro del ítem. La consigna va aparte. En el ítem va el encabezado, que es el enunciado introductorio al tema, y las opciones. Errores frecuentes.
El encabezado y la opción correcta están en el mismo género o en el mismo número, o sea, induce respuesta. Otro error frecuente es que las opciones correctas son las más completas. De hecho, hay una página en internet que le dice a los estudiantes, si vos no sabés cuál es la respuesta correcta, elegí la más larga, porque seguro que es esa. ¿Eh? Es decir, se dice que cuál es el requisito entonces de las opciones. Que las opciones sean homogéneas. ¿Qué quiere decir homogéneas? Que tengan todos más o menos la misma extensión, la misma calidad y que puedan ser elegidas. Cristian. No, que hablando de esto, justo el otro día estábamos haciendo el curso de inteligencia artificial que también se está organizando desde la Secretaría Académica y había como una serie de preguntas para completar y si vos elegías todas las que eran más largas, era la correcta. Como que estaba como más explicada. O sea, Ujú. tratábamos igual de hacerla bien, ¿no? Pero dio la casualidad de que justo lo que estás diciendo, o sea, ahora me acordé porque lo estabas mencionando. Es que primero, ahí hay otro tema. Eh, ¿Viste? Ahí están poniendo también lo mismo. las opciones pueden ser 3, 4 o 5. ¿Qué les pasa a los docentes? En general eligen 5 porque dice, bueno, tienen menos probabilidades de hacer, pero no somos tan imaginativos. Entonces, la quinta es evidentemente incorrecta. Por lo tanto, la idea es que sean 3 o 4 a lo sumo. Pero las tres están bien también, porque puede ser una correcta y dos distractores, se llaman. Pero tienen que ser homogéneas, se llaman así, homogéneas, es decir, tienen la misma calidad para ser elegidas. Si las opciones no son elegidas por nadie, tienen poca calidad, es decir, porque son evidentemente incorrectas. Conspicuamente incorrectas, dicen los autores. Cuando son evidentemente incorrectas, tienen problema de calidad la opción. Tiene que ser, ay, será esta y esta. No quiere decir que le tengamos que poner que pise el palito, sino que tiene que tener una calidad similar las opciones. Entonces, las recomendaciones son esas, que sean todas factibles, de ser elegidas. Yo siempre cuento una anécdota. Yo estaba enseñando esto en un profesorado y tenía un estudiante que era abogado. Entonces le dije, bueno, armen unas pruebas. Y me dieron la prueba, yo creo que se los conté. Salí bien, yo no sabía nada. ¿Pero qué utilicé? Utilicé la lógica. Busqué todas las respuestas que me parecían, y me hubiera sacado un 10 sin saber nada de abogacía. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué problema tenemos? Que podemos creer que saben y entonces no saben. Entonces ahí tenemos otro problema, que es, después cuando le tomamos el final, resulta que ese alumno que le fue bárbaro, en realidad fue astuto para realizar pruebas, pero cuando tiene que responder oralmente no lo sabe porque no lo entendió. ¿m? Y acá, ahora les doy la palabra, hay que recordar otra cosa. Acá estamos hablando de pruebas de opciones múltiples, con lo cual hay una serie de requisitos, pero también recuerden que ahora cuando les dan consignas, pueden ser respondidas por la llamada inteligencia artificial, que es lo que estábamos hablando hace un rato. Por lo tanto, las consignas tienen que tener algunos requisitos. En principio, que solamente puedan ser respondidas si estuvieron en nuestra clase. Es decir, eh, que no la pueda responder otro. ¿m? Así que bueno, ahí vamos. Elena, Te estoy escuchando atentamente y bueno, acá tengo dos compañeras mías que seguramente se van a reír cuando yo te pregunte, dale. Julieta y Roxana. Resulta que cuando tomamos, bueno, hicimos el parcial, el recuperatorio, y llega un momento en que ya no sabes de dónde sacar, bueno, yo te estaba comentando el tema de los problemas, porque le das vuelta para un lado, le das vuelta para el otro, qué sé yo, nada, algo de pH, discúlpenme para Ujú. los que no están en el tema de química. Bien. Entonces, bueno, no le preguntamos por pH, Alcalinidad, acidez. exacto. Entonces, y la última pregunta, el último, o sea, el inciso E es un invento no No. sé, sale de la Supongo que no. galera con las últimas, aparte con las últimas ideas de lo que se te ocurre y le pones, Claro. no sé.
Para mí, yo también hace un tiempo estaba con el tema de que para mí 4 respuestas, listo. O sea, la quinta a Ujú. mí me genera hasta bronca Sí, redactarla, no se te porque ocurre, porque no hay más alternativas. ocurren, o sea, o sea, ya no se nos pasan las consignas en darle la vuelta, porque ya no hay otra forma de preguntar. Y luego están las opciones, ¿no? Que dentro de Ujú. lo que es cálculo, o sea, le das vuelta a la fórmula, le preguntas si no le preguntas por pH, le vas por el pH, bueno, nada, en fin. O sea que Bueno, 3 o 4. 3 o 4 5 y ahorramos hojas desalientan, también. desalientan. Claro, bueno, gracias, Así que la, porque la quinta vos, podés liberarte. vos lo estás exponiendo de alguna manera y uno se retrotrae a la práctica, ¿no? Que es, Claro. de pronto vos decís, bueno, sí, tal cual, es lo que estaba pensando, gracias, Y No, de perdón nada. a Bueno, los eso es otros lo que... compañeros. No, lo que pasa es que efectivamente la quinta no se nos ocurre. Generalmente no tenemos tanta creatividad para que llegar a la quinta. Y entonces el problema es que es conspicuamente o evidentemente errónea. Y entonces no te sirve, porque no te distrae, solamente te hace perder el tiempo. No sirve. Así que 3 o 4. ¿Mm? Teresa, No, vos sabés que yo soy ingeniera, pero daba álgebra a ajá, ingeniería u otras carreras. Y bueno, y en matemáticas es bastante común que uno diga, bueno, decir verdadero o falso, si es falso, de un contraejemplo, y si es ajá. verdadero, demuestre. Y vos sabés que me ha pasado, en general yo las hago y nunca me pongo a fijar si tengo 5 y 5, 6 y 4. Y me ha pasado que había muchas más verdaderas o muchas más falsas. Y me dicen, no, Mm. profe, pero no, ¿por qué hay tantas más? Entonces, cuando yo tenía 3 y 3, buscaba de equiparar. Digo, ¿quién te dijo a vos que ¿Por son qué? la mitad? No, Claro. porque, qué sé yo, nos parece lógico, pero claro, no, profe, ¿cómo va a poner 5 y una? Y bueno, le digo yo, pueden ser 5 falsas. No, 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 nunca se me hubiese ocurrido. Y yo pensé que era verdadera, pero dije, no, no van a ser todas verdaderas o todas falsas. Y claro, y viste, a mí no se me ocurrió en ningún momento, pero bueno, hasta estas cuestiones tienen. Sí. Y por allí alguna compañera me dice, uy, ¿por qué pusiste tanto más de una de la otra? ¿Cómo? No era- Pero es cierto, estos preconceptos que no Ujú. les sirven, pobres, No. los confunden. Claro, tal vez decirles, miren que puede haber más verdaderas que falsas, más falsas que verdaderas, pueden estar equilibrados, no hay una regla para... Entonces, no se guíen por eso, se guíense por las respuestas que ¿No? tienen que dar. Entonces, ahí a lo mejor, esto a mí no se me hubiera ocurrido, digamos, tampoco tratar de equilibrar la cantidad de verdaderos o falsos, pero Claro, pero se ve es que tienen como posible. esa idea, ¿viste? Pero Claro. sí, cuando a veces me decían, ay, profe, para mí estas, no sé, estas 3 son verdaderas, pero esto también puede ser verdadero. Y yo digo, Y sí. chicos, yo no sé cuántos hay de cada uno, pero claro, le pasaron un datito porque se enfocan de una forma que, Sí, bueno, me parece imposible, porque hasta pregúntame, profe, esto también te dicen. Y yo dije, sí. bueno, yo Puede no lo ser. hago todo. Uno dice, puede ser. Bueno, y acá dice Marcela que la quinta suele ser una especie de Frankenstein. Es verdad, por eso desalientan y los estudiosos del tema dicen, con 3, quédense tranquilos, está estudiado, es suficiente. ¿Eh? Pero si quieren poner 4, pueden poner 4. La quinta ya sabemos que va a tener problemas. ¿M? Entonces, ustedes dirán. ¿M? Bueno. Muy bien, seguimos un poco más sobre pruebas de opciones múltiples. Me parece que no vamos a llegar a la actividad que yo les había propuesto, pero ni soñando, ¿eh? Bueno, entonces, otra de las pruebas escritas estructuradas son las de completamiento, colocar la palabra. Esta se llama semiestructurada, porque si tengo que producir la palabra es semi. Puede ser con lista o sin lista, es decir, le pongo una serie de palabras y tiene que completar. A veces tienen problemas las consignas, ¿eh? Si es en papel, antes se decía, bueno, los espacios tienen que tener la misma longitud, si es una en el espacio virtual tiene menos problemas. Incluir
instrucciones claras, consignas claras. Recuerden que siempre es que la consigna y después viene el otro tema. Hay uno que yo les quería contar algo más, que es esta. Jerarquización es cuando le pedimos que armen una secuencia. Entonces, vamos a suponer que le pedimos que arme la secuencia de elaboración del queso. ¿Mm? Yo he trabajado alguna vez en una investigación sobre tecnología de alimentos. Entonces, bueno, la secuencia del queso. La secuencia del queso es todo o nada. Es decir, si yo le pido una secuencia, es todo o nada. Si le pido una línea de tiempo de la historia, es todo o nada, no es más o menos. Porque si el queso, me equivoco en la etapa 2, el queso no sale. ¿Eh? Entonces, lo que tienen que pensar es que cuando yo pido secuencia, es todo o nada. Si se equivoca en una, se equivocan todos. Y identificación es cuando, por ejemplo, le pongo la célula vegetal, ¿no? Y le pido que enumere y que identifique cuáles son cada uno de los componentes, que puede ser que los tienen en la lista y los van colocando o que directamente los tienen que reconocer. Todas estas son pruebas estructuradas, pertenecen a la misma familia. ¿M? Todas son estructuradas. La familia de las escritas estructuradas. Después tenemos las escritas no estructuradas, que son las que producimos. Pruebas de ensayo modificadas, reportes de investigación, monografías, informes, resolución de problemas, lo que quieran. ¿Qué ventaja tiene? Son más fáciles, ya vimos que no son fáciles. No pueden adivinar la respuesta, que la otra tiene un componente de probabilidades de azar. Y el problema es que la corrección es laboriosa. Da trabajo. Entonces les traje una opción. Ahora les voy a mostrar algunas recomendaciones. Entonces puedo usar una lista de chequeo, una rúbrica holística o analítica. No se evalúan aspectos no previstos en la prueba. Esto parece una obviedad, pero una vez estaba trabajando con docentes en otra universidad y una docente de trabajo social me dijo que ella le sumaba un punto si participaban. Entonces yo le pregunté, si se sacan 10, ¿qué nota le pones? 11, digamos, ¿ven? No se puede, son dos instrumentos distintos. Uno es la participación, que yo les puedo decir, bueno, a lo mejor a partir de la participación, pero no se pone junto con la prueba, ¿sí? Entonces, em, acá les traje un ejemplo de lo que pueden usar para corregir consignas abiertas. Este es un ejemplo. Esto se llama rúbrica holística, lo vamos a ver la próxima vez, pero lo traje nada más que para que lo vean. Este es un ítem de pruebas estandarizadas a gran escala de consigna abierta. Entonces, ¿qué se hace? Se le pone que si la respuesta es completa, es correcta, se le dan 2 puntos. Si la respuesta es incompleta, 1 punto. Y si la respuesta es incorrecta, 0. ¿Qué hacemos? Para cada consigna tenemos que saber cuál es la respuesta completa, correcta, cuál es la respuesta parcial y cuál es la respuesta incorrecta. Entonces después corregimos. Es decir, bueno, a ver, ¿está completa la respuesta? 2 puntos. Está parcial, 1 punto. Y está incorrecta, 0. Ven que el trabajo está en esto, en especificar. ¿Ven? Por ejemplo, acá, reconoce los deberes escolares que se deben cumplir o la 8. Menciona al menos 2 consecuencias que se darían si existieran los derechos, suponemos. Menciona vagamente, entonces le doy 1. Y la otra no menciona ninguna. Entonces, de cada consigna, yo armo, si le pongo 2 puntos, la correcta, la parcial y la incorrecta. También puedo armarla pensando en cuál es la respuesta completa de lo que yo quiero que completen y valorar cada una de las partes. Por ejemplo, yo les propongo un problema donde tienen que identificar el problema, tienen que identificar posibles soluciones y tienen que identificar la mejor solución. Y les doy a eso, o 1,50 o 3. Ahí hay que ser estratégico porque los docentes hacemos cosas medio estrambólicas. Por ejemplo, le piden 6 cosas y le dan 5 puntos. ¿Y cómo divido? ¿No? Bueno, si le pido 3 cosas, le puedo poner 3 puntos o 1,50. O 0,75. Tengo que pensar cómo lo distribuyo. Le pido 3 cosas, 3 puntos y digo,
Si identifica el problema, la solución es la mejor solución, 3 puntos. Si identifica el problema y la solución es 2 puntos. Si identifica el problema solamente, 1 punto. Ven que tengo como distintas alternativas para pensar cómo corregir una consigna abierta. ¿Qué es lo que pasa con las consignas abiertas? Está demostrado, esto lo demostraron los ingleses, que nosotros cuando corregimos nos cansamos. ¿Ustedes no les habrá pasado cuando toman orales? ¿No se cansan? Cuando llega el décimo, el número 20, ya le dicen, decime 3 cosas. Bueno, ¿por qué? Está comprobado que a medida que vamos evaluando, nos vamos cansando. En general, nos ponemos benevolentes, ¿eh? Es decir, al primero le pedimos todo, al del medio más o menos, y al último le decimos, decime 3 cosas y andate, porque ya no podemos escuchar a nadie más. Bueno, hay que tener en cuenta eso, y una de las recomendaciones para el oral es llevar fichas de distinto grado de complejidad para que no tengamos que depender de nuestra atención en la corrección. Si ustedes corrigen exámenes escritos, les va a pasar lo mismo. Es decir, a los primeros nosotros le ponemos como mucha atención y mucho detalle, ¿eh? A los del medio más o menos, los últimos ya, bueno, ya está, que salga. Entonces la recomendación a veces es corregir por pregunta. Miro las 1, miro las 2, miro las 3, entonces voy como distribuyendo. Lo que pasa es que es un trabajón. ¿Por qué? Cuando uno corrige, yo recuerdo haber corregido a las 4 de la mañana para tener los parciales, eh, no estamos a veces tan, tan atentos y bueno, sepan que tienen que ver que a medida que va pasando nos vamos aflojando los criterios. Entonces ahí hay un tema que es, si yo a los primeros les exigí mucho, ¿qué hago después? Lo reviso y lo aflojo el criterio. ¿Ven que eso está demostradísimo? Digamos, así funcionamos. ¿M? Entonces tenemos que saber cómo hacer para controlar eso. Por eso una rúbrica holística nos serviría, porque decimos, completa, sí, incompleta, más o menos, ¿bien? Nos sirve para que devolverle también a los demás, decirle, bueno, la consigna 3 se esperaba que ustedes respondieran tal cosa. La mayoría respondió eso, pero hubo algunos que respondieron esto o aquello, ¿eh? Y por eso tienen la mitad de la nota, la mitad del puntaje, y hubo otros que no respondieron nada vinculado con esto y por eso no tienen calificación en ese punto. Ahí voy a decir otra cosa. Los puntajes tienen que estar declarados, digamos. Tienen que saber los estudiantes cuál es el puntaje. ¿Qué dicen los docentes? ¿Qué dicen los docentes? Pero especulan. Es su decisión. ¿Por qué? Porque si yo le pongo más puntaje a alguno de los ítems, si todos tienen el mismo ítem, 2 puntos por ítem, no pasa nada. Ahora, si hay un punto donde hay que desarrollar y vale 4 puntos, y yo no se lo digo, y entonces el estudiante se dedica a todas las otras preguntas, y cuando llega al de desarrollar no le quedó tiempo, lo estoy perjudicando, ¿eh? Yo tengo que darle la información completa. Esta es una prueba, tiene tantos ítems, cada ítem tiene este valor, esta asignación de puntaje. Ustedes verán, es decir, cada uno decide por dónde empezar y por dónde desarrollar. Así que bueno, verán qué hacen. Sheila. Sí, ¿qué tal? Coincido con eso del puntaje, nosotros lo hacemos, pero la consulta es en relación con las rúbricas holísticas. En Sí. esos casos, vos también sugerís que los chicos, que los estudiantes conozcan esa rúbrica antes de la evaluación. Sí, depende cómo las hagas. No con ese detalle, porque si no vas a ver qué tiene que poner. Pero sí, Claro, por ejemplo, completa van a tener 2 puntos, incompleta 1 y si no está correcta, 0. Ahora, también, si tienen que entregar un informe de investigación, vamos a suponer que hacemos una rúbrica analítica donde la pueden tener para evaluar su producción antes de entregarla. Hacen una sí. autoevaluación y ven, esto está el título, está el resumen, está el no sé qué. Sí, sí, Les eso sirve. está perfecto. En informes sí, pero en los parciales es donde me surge Y la en duda, los digamos. parciales le das esta información que a lo mejor es más vaga, pero que también va a estar, si está completa, va a tener el puntaje
Ok. total, que va a ser de 2, ponele. Si Mm, si es parcial, tiene 1, y si está incorrecta o incompleta, tiene 0. mm. Cada uno de los puntajes van a ser corregidos con ese criterio. Sí. Después anda a pelearte con el alumno para que realmente te crea que está incompleta y bueno, y que no, pero era muy poquito lo que le faltaba y bueno, todo eso, Y ¿no? sí, le faltaba, le fue de faltar un poquito, pero si le falta, si a Claro. una torta le sacas un pedazo, Mm, la torta está incompleta, es mm. decir, le falta algo. Es Sí, sí, por verdad eso es que, importante que nosotros tengamos escrito y bien, ¿no? y Bien bien claro detallado, qué es lo sí, que tiene que contener sí o sí. Que por sí, ahí uno lo sobre tiene todo en si mente, pero como decís vos, a medida que van pasando las horas de corrección, pasa eso, sí. sí, sobre todo si vos tenés comisiones. Si Mm, vos tenés comisiones, en mayor medida, porque para nosotros cuando enseñamos, cada uno le pone el acento a lo que más le mm, gusta, a lo que mejor aprendió y demás. mm, Entonces, cuando se arma la prueba, ahí hay otro tema, es mm. que los distintos docentes contribuyen con algunas consignas, entonces hay que chequear que todas las hayamos enseñado de esa manera, y hay alguien que tiene que editarlas, porque Sí, si no, sí. cada uno tiene su estilo de No, escritura, seguro. y el estudiante tiene que ir yendo de acá para allá. Mm, Pero si tenemos una rúbrica o una lista de chequeo, lo que fuera, nosotros podemos hacer una devolución que cree menos conflicto, mm. porque Sí, sí. esto también reduce el conflicto. En la medida que es comunicado, yo les digo, estas son las reglas del juego. Miren, pueden no gustarles, si no les gusta, tenemos que acudir a otra cosa, pero estas son las reglas del juego que vamos a jugar acá, ¿no? Es como cuando uno empieza la clase que dice, Sí, 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 bueno, la seguro. clase empieza tal, estas son las reglas del juego que Mm, van a regir en este espacio. Ustedes verán mm, en otros, habrá otros docentes, tendrán otras reglas de juego, pero estas son las que vamos a jugar nosotros. Y en general eso reduce mucho el conflicto, porque mm. eh, Bien, te bien. digo que yo lo he Gracias. trabajado en secundario inclusive alguna vez, hace tiempo ya. Y, eso, acordar las reglas del juego, reduce el conflicto. No trae conflicto con los estudiantes. Por lo menos eso es lo que a mí me pasa. Bien. Marcela. Bueno, gracias, Yaila. Marcela. Gracias. Sí, no, comentarle a Sheila de por ahí también, hace un tiempo, nosotros hace ya un poco más de un año, ya usamos el tema de la rúbrica, incluso en los finales, o sea, al comienzo del final ya tienen puesta la rúbrica, es bastante amplia, no va a solicitar detalle, pero que deja claro que evaluamos en cada problema. Ujú, Es verdad, reduce el conflicto, te saca un peso de encima, de verdad ujú. que como que aliviana el momento de la evaluación, mejora la comunicación entre la Claro. cátedra, porque entonces ya todos más o menos vamos por Van el por mismo lado, ahí. entonces podemos tranquilamente repartir, digamos, la corrección. El enojo o el desacuerdo no lo vas a reducir porque nunca van a terminar, o sea, si les va mal no les va a gustar, aunque les pongan la Ujú, rúbrica más hermosa del mundo, pero sí te deja, te da fundamento, entonces te tranquiliza al momento de hacer esta devolución. ujú. Así que bueno, sí, es una cuestión de práctica, pero la verdad que es súper recomendable. Y hay muchas herramientas ahora para más o menos dar la idea y que te van dejando, te van armando rúbricas en función del contexto, entonces ayuda un montón. Muy bien. Sí, eso la vamos a ver la semana que viene. Pero ya que estamos, una aclaración para esto que dice Marcela. A veces cuando estamos en un oral, nosotros vamos tirándole, ¿no? Tratando de sacar, como se dice, de lo que dice el estudiante. Y hay un estándar que son 25 minutos para cada estudiante. No deberíamos darle más de 20 o 25 porque le tenemos que dar a todos los estudiantes la misma cantidad de tiempo, más o menos equilibrado. ¿Qué es lo que pasa a veces? Que le preguntamos algo que no lo sabe y se lo sacamos, como dicen, con sacacorcho, y después le preguntamos otra cosa y el estudiante va creyendo que le va bien. No le damos la suficiente retroalimentación mostrándole, bueno, pero fíjate que esto está incompleto. Vamos a la siguiente pregunta. Y esto no lo contestaste con profundidad. Vamos a la otra. Y entonces salen del oral creyendo que les fue bien. ¿Cómo te fue? Ah, me fue bien. Bueno, me hizo muchas preguntas, pero me fue bien. El estudiante debe tener claro
que sus respuestas no fueron las esperadas. Es decir, mira, la pregunta 1 te faltaba completar, la pregunta 2 le faltaba profundidad. Este dato es innegociable. Eh, Sobre todo, los problemas mayores están cuando nos acercamos a que se van a recibir y dicen, ah, pero me estaba esperando toda la familia. Lo lamento, digamos. Una vez una alumna de magisterio, estábamos tomando didáctica de las ciencias sociales, el profesor le pregunta, eh, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue la fecha de la independencia? Y dice, bueno, no sé, 1820, dice, 1820. 1820 es la etapa de la anarquía. Y el profesor le dice, bueno, mira, lo lamento, pero no puede ser una maestra que no sabe la fecha de la independencia, ¿no? Y entonces, ¿qué dice la alumna? Ay, me está esperando toda la familia. Y digo, ¿no? Entonces ahí uno se siente terrible, pero si cree que eso es innegociable, si cree que ese contenido es innegociable, es el momento para que lo vaya a aprender. Otra vez estábamos en un examen de medicina y al estudiante le piden que arme una historia clínica. No supo armar una historia clínica. ¿Qué hacemos con ese contenido, para la vida profesional? ¿Es innegociable o es negociable? Bueno, fue innegociable. Le dijeron, volvé dentro de una semana, estudia historia clínica, volvé dentro de una semana y entonces vamos a evaluar de nuevo. Y el estudiante nos dijo, tenemos la familia, lo lamento, digamos, historia clínica para un médico es innegociable. Entonces, hay momentos en que uno tiene que tener claro cuáles son los contenidos innegociables de nuestra materia, porque en algunas oportunidades van a ser la única vez que lo van a ver. ¿Cuáles son innegociables? ¿Cuáles sí o sí en un final tiene que saberlos? Y eso es lo que tienen que saber ellos, que hay contenidos que sí o sí tienen que saber que otros que tienen que ver con profundidad de los temas y demás. Pero eso es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Cuáles son esos innegociables? ¿Cuáles no pueden recibirse, sin haber dominado esos contenidos? Teresa, ¿te dejé medio colgada? No, no, para nada. No, sí, con respecto al oral es como vos decís, a veces pobre al que anda muy raspando lo queremos salvar y lo torturamos 50 minutos. Claro. Pero vos sabés que ahora que vos planteas esto, decís que ya hace 2 años que no doy más clases porque estoy jubilada, pero sabés lo que sí, cuando vos planteas esto que uno es menos rigurosa con los que vienen atrás, para colmo uno acomoda en orden alfabético, entonces la A, la B y la C la ligan, Sí. pero yo lo que sí me doy cuenta, que evidentemente no debo haber sido justa en todos, es que al primero le empiezo a decir, no, no corresponde, usted debería haber tomado tal cosa, no, no corresponde, usted debería haber tenido en cuenta. Al último le pongo no. Claro, Claro, ¿viste? que no Cuando das uno más. dice, Claro. claro, como decir, a ver, empiezo, pero y después le marco así error. Y al otro le marco dónde está. Y eso Claro. evidentemente se ha traducido incluso, bueno, en una diferencia entre los unos y los otros, digo, porque, Sí. claro, no, cuando vos planteabas esto, digo, sí, me armé de Es que paciencia y lo les dije, investigaron los ingleses. Los ingleses toman exámenes, toman pruebas en las escuelas y el desempeño de los estudiantes está vinculado con lo que cobran los docentes. Entonces, el tema de la investigación, de cómo salen los estudiantes, es igual que Francia. Francia tiene un examen final que se llama el BAC, entonces siempre se están preguntando por qué los estudiantes no aprenden lo mismo en toda Francia. Toman en toda Francia el mismo examen que tiene consecuencias para los estudiantes, pero piensen si todos estuvieron estudiando lo mismo. Eso condiciona la salida. Europa tiene todos los países tienen algún examen que se llaman con consecuencias fuertes. Quiere decir que los lleva por distintos carriles, ¿no? Por ejemplo, Chile tiene un examen al final del secundario que les da una cantidad de puntaje que les permite entrar a una universidad, a una facultad, pero no a otra. Yo estaba en Chile, mi hija estudió cine documental en Chile, estábamos en Chile, ellos publican cómo les va a las escuelas, cómo les va, y
me acuerdo que había el estudiante que había sacado la mejor nota. Cuando le hicieron una entrevista, dijo, sí, porque había algunas consignas que estaban mal hechas, ¿no? Nadie sabía qué hacer. Bueno, de acuerdo al puntaje que tienen, a lo mejor no pueden entrar a medicina, pueden entrar a odontología, pero yo quería entrar a medicina. Bueno, pero ¿qué va a hacer? Te tocó esta, podés a esta. Entonces, hay otros países que tienen esto que se llaman evaluaciones con consecuencias fuertes en distintos momentos del sistema educativo. En la primaria, en la secundaria, que los van llevando. Por ejemplo, Holanda tiene a los 12 años, hay escuelas calificadas A, B, C o D, y hay A y B. Puede llegar a la seguir a la universidad, por lo menos era así hasta hace unos años, y C y D no. Es decir, C y D va a ir a la vida profesional. Entonces, la evaluación es un tema complejo, por eso cuando nosotros miramos lo que pasa en otros países y nos dicen, ay, miren qué lindo, hay que mirarlo en su completitud, es decir, ver todas las consecuencias que traen las evaluaciones, porque hay que ver dónde ponemos el foco, ¿eh? Si es la ciudadanía o la distribución de los recursos, ¿no? Bueno, dicho esto, ya se darán cuenta qué es lo que pienso sobre las evaluaciones con consecuencias fuertes. Bueno, entonces, estamos en las evaluaciones formales. Tenemos las pruebas de opciones múltiples. Tienen todos estos requisitos que hay que mirar para ver eh, si no amerita algún tipo de revisión. Nos quedan una nada, nos queda 10 minutos, ¿no? Ya se pasaron casi las 2 horas, hablé demasiado, Totalmente. trabajaron- trabajamos mucho. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a contar brevemente de qué se trata la prueba de desempeño y les voy a dejar tarea para el hogar, que es que ustedes revisen sus exámenes y piensen cuáles serían las propuestas de mejora que les parece que podrían hacer. Algunos ya dijeron, bueno, las opciones son muy largas, son evidentemente incorrectas, son muchas opciones. Bueno, que miren sus exámenes y vean esto. Entonces, tenemos las pruebas que pueden ser estructuradas o no estructuradas. Ahora entro distinto a la misma clasificación. Las estructuradas pueden ser pues, escritas, orales y de desempeño, y las no estructuradas, escritas, orales y de desempeño. Dijimos que las pruebas escritas estructuradas son las pruebas de opciones múltiples. Ustedes vieron que yo no lo llamo multiple choice porque trato de utilizar la denominación en castellano. Se llaman POM, prueba de opciones múltiples. Las pruebas no estructuradas escritas son todas las que producen los estudiantes. Inclusive las consignas, puedo tener una prueba con consignas estructuradas y alguna consigna no estructurada. Puedo tener una prueba mixta. Después tenemos las orales. Las orales comunes, a ver aquí, hay alguien que quiere ser. Dice, parte del proceso de enseñanza, no alcanza el tiempo. Las orales no estructuradas son las que hacemos nosotros. Las estructuradas es cuando nosotros trabajamos con algún caso, viene de la medicina, se trabaja con casos, y después se evalúa con casos similares que se les va preguntando a los estudiantes, lo mismo, más o menos lo mismo a los distintos casos. La última, que es la de desempeño. La de desempeño no estructurada es la común, la que nos piden que hagamos algo, que realicemos alguna actividad. En el marco de la salud aparece una prueba que se llama ECOE, Examen Clínico Objetivo Estructurado. Pero como esta prueba, ahora les voy a contar de qué se trata, como esta prueba después se aplica a otras profesiones, ahora se la llama evaluación por estaciones. ¿Por qué es importante incluir la evaluación por estaciones al final, por lo menos, de la profesión? Porque lo que hace es ver cómo se desempeña el futuro profesional. En el caso de medicina, las estaciones son espacios. ¿Vieron los rincones del jardín de infante que en cada uno se hace una cosa? Bueno, es lo mismo, pero se llama estaciones. Entonces está sondaje vesical, colocación de vendas, atención al paciente traumatizado, etc. Se identifican cuáles serían aquellos desempeños
que debería tener el profesional, ¿eh? Cuando egrese, y además se incluyen simulaciones. Entonces se incluye una sala de consultorio externo donde ya hay pacientes que en realidad son actores. En Chile los actores son, ya hace tanto que se viene haciendo que hasta hay un sindicato de actores para la simulación. Entonces se incluyen actores de simulación y se incluyen situaciones como llamada de emergencia y demás. También esto se está usando en los agentes de calle. Es decir, ¿vieron los policías que van por la calle, que van de a dos? Bueno, se les propone distintas estaciones que tienen que mirar un video y resolver una situación, tienen que ver cómo responderían a un caso. ¿Por qué? Porque llevan armas y por lo tanto la evaluación no puede reducirse a una prueba de opciones múltiples. Y acá les voy a decir qué es lo que digo habitualmente. ¿Ustedes se dejarían operar por un cirujano que aprobó cirugía con una prueba de opciones múltiples? ¿Mm? ¿Y por qué aprobamos a los estudiantes solo con pruebas de opciones múltiples? ¿Eh? Entonces, ante esto, ante esta cuestión de que ver el desempeño, es que empieza a aparecer la simulación dentro de las profesiones, dentro del plan de estudio, y la simulación y con las estaciones al final de la carrera. Pero recuerden que para poder evaluarlo, yo lo tengo que haber trabajado antes, ¿eh? Es decir, esa forma de evaluación ya la tengo que haber trabajado. Si yo le voy a pedir que atienda al paciente traumatizado, yo tengo que haber trabajado con una simulación de paciente traumatizado en mi espacio de la enseñanza, ¿eh? ¿Qué problemas tiene esto? Es más costosa, requiere más planificación, requiere más docentes, requiere mucha organización de cada uno de esos espacios. Ahora, yo les digo a ustedes, yo me recibí de psicóloga, jamás vi un paciente, ¿no? Yo no trabajo de psicóloga, pero ustedes se entenderían conmigo que nunca vi un paciente. ¿Eh? Digan la verdad. Bueno, así se reciben los psicólogos, sin ver pacientes. Entonces, ¿es la mejor manera de contar con un profesional que después se va a desempeñar en salud mental? ¿Mm? Les dejo la inquietud, ¿no? Es decir, les dejo la inquietud porque tenemos que, la idea de la evaluación es que cada vez sea menos centrado en la teoría, como las pruebas de opciones múltiples, y más centrado en la práctica, porque es lo más próximo a la vida, al desempeño profesional de los estudiantes. Como a mí me gusta dejar inquietudes, ¿vieron? A mí me gusta eso de las inquietudes. Bueno, entonces, em, preguntas, dudas, inquietudes y tarea para el hogar. Van a partir de lo que vimos, ver cuáles les parece que podrían ser las propuestas de mejora. El próximo encuentro lo que vamos a hacer es compartir estas propuestas y vamos a trabajar sobre lista de chequeo, escala de apreciación, rúbrica y devoluciones constructivas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Hablé muy rápido hoy? ¿Muy ligero? Cristian me llamó al orden, menos mal. Es que es algo que a mí me cuesta un montón porque, bueno, me cuesta mentalmente, entonces por eso, pero y me gusta cómo hablas vos porque se te entiende. Hice otros cursos que por ahí me cuesta muchísimo más entender o seguir, porque cuando empiezan con autores y no sé qué, y ya... Ah, sí, sí. Yo trato eh, de no mencionarlos, a no ser que se los menciona por si alguien lo quiere ver, ¿no? Es claro, decir, si querés verlo, este es el autor que trabaja sobre esto. Es verdad que los pedagogos a veces somos un poco encriptados en nuestra, ¿no? Le hablamos a los que saben, le hablamos a los que saben lo mismo que nosotros. Entonces, claro. después las otras profesiones se quedan un poco afuera. Lo que pasa que ustedes saben que yo soy maestra de grado primero. Entonces trato de traducir, ¿no? Para que todos entendamos más o menos lo mismo, más allá de la Mm, experticia que ustedes tienen en su campo. ¿Qué pasa con la educación? Cuando nosotros hablamos, los que no son del campo educativo son expertos en su campo, pero no en el educativo. Entonces es otro lenguaje. Cuando mm, vos, eso es tal lo que cual. dicen hay un artículo muy interesante de unos profesores de química que dicen, cuando nosotros les hablamos a los estudiantes, lo que tienen que adquirir es otro lenguaje.
Sí, Como si aprendiéramos chino. tal cual, tal cual. Bueno, hay un artículo, si lo encuentro se los traigo. Y entonces ellos nos dicen, bueno, es otro idioma. Entonces tenemos que tratar de que aprendan el idioma. Ese es el tema, que estamos hablando otro idioma. Inclusive hasta las mismas palabras las usamos en otro sentido. Entonces hay que tratar de que todos manejemos más o menos el mismo idioma. Bueno, Muy Daniel, clara, muchas sí, gracias. no, Y al yo, contrario. me Hay pareció manos clarísimo la levantadas. propuesta hoy. Ay, Sí, perdón. sí, Daniela tiene una mano levantada y después Marina. No, y también me gustaría como poder avanzar en la evaluación, bueno, algo que se habló hoy, digamos, acá un poco las estrategias de finales, ¿no? Digamos, porque en esto también más allá del instrumento, ¿no? Del oral, cómo pensar un final en una materia, ¿no? Me Ujú. parece que eso también, si hay alguna posibilidad de conversar sobre eso, sobre todo dando que en Comahue tenemos tanto tiempo para que un estudiante pueda regularizar una materia, digamos, hay 3 años, y no sé, pasa, por ejemplo, yo soy del Cursa, nos encontramos a veces con estudiantes pasados 3 años en la mesa última, después de que pasaron los 3 años, el changüí de febrero-marzo, ¿no? ¿Qué estrategia de final poder pensar cuando pasó tanto tiempo, ¿no? Cuando parece que hay que hacer de vuelta una materia en un final. Claro, Entonces, ¿de no sé final o de preparación del final? Lo que las pasa dos es que ahí vos cosas, ¿no? tenés otro tema, que es Cómo la orientar preparación del ahí, me parece. estudiante. Claro, la preparación del estudiante para el final. Es como dos, Sí, dos capítulos. sí, Dos sí, sí, capítulos ahí. sí, sí. Bueno, gracias, Daniela. Marina, ¿querías decir algo? Hola, profe. Bueno, primero que nada agradecerle por estas clases que son maravillosas. Me dejan pensando mucho y eso me gusta de los cursos, cuando me dejan pensando. Mi gran problema, por ejemplo, en una de las materias que doy, que es histología, Sí. lo ideal serían evaluaciones de desempeño. El Ajá. problema está cuando tenemos cursos muy numerosos, que Claro, estamos, o sea, nos ha dado resultado cuando hemos tenido pocos inscriptos en la claro. materia de hacer las evaluaciones, tanto parciales como finales, eh, haciendo una evaluación de desempeño, o sea, que este estudiante pueda hacer un diagnóstico de lo que está Ujú. mirando, que pueda reconocer estructuras, en fin, ¿no? Sí, Lo sí. propio de la asignatura. Pero el gran problema y desafío es cuando tenemos los Ujú. cursos tan numerosos, Sí. porque No tenés mucha alternativa, digamos. Lo que podés tener es como una consigna que sea abierta a desarrollar y el resto que sean consignas cerradas. Cuando tenés grupos numerosos no tenés demasiada alternativa para poder jugar, digamos. Ese es el problema. El otro tema podrías pensarlo más para después que lo retoman. Es probable que los estudiantes después retomen algunos de los conceptos que trabajaron en tu materia, porque seguramente es de los primeros años, pero no tenés mucha alternativa más que trabajar con sobresaberes, porque grupo numeroso te lleva a una corrección más estandarizada, digamos. Son las limitaciones que tienen las características de los grupos que a veces tenemos. Entonces, por eso las materias de los últimos años pueden tomarse más licencias, digamos, que las materias de los primeros años. ¿Mm? Así que bueno. bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias por Bueno, todo. de nada, bueno, me alegro. Eh, Bien, bibliografía, después les paso algo de bibliografía, yo tengo un libro sobre eso. Le paso a Teresa y les paso alguna bibliografía, ¿sí? Si Dale, les la parece. compartimos con Fabio. ¿Eh? Dale. Dale, con Fabio la compartimos, él tiene todos los correos y demás, que es quien comunica además. Bueno, y después te paso también el Power, que es el que estuve trabajando ahora, no hay problema. Bien. Bueno, y cualquier cosa que necesiten me escriben. Hasta el 2 de septiembre Marta.tenuto. tenemos el próximo encuentro. Sí, tenemos uno más, que es lo que pasa que entre este y el de septiembre, que era como el 14, ¿qué día era? El 2. El El 2 de 2. septiembre hemos quedado, creo, no Comahue, sé, sí, pero 2 de septiembre, es un martes, martes. creo.
Martes, exactamente, lo Y estaba ahí mirando. repetíamos a las 17. La tengo agendado al Bien. tema. Pero si necesitan algo en particular, me pueden escribir y si no, nos vemos el 2 y tienen que traer la tarea para el hogar, que es ver cuáles serían las propuestas de mejora a partir de lo que vimos. Después les paso el Power. Bueno, les agradezco la atención, las bellas palabras, ¿eh? Yo sé que hablo ligero y voy a explicar por qué. Estos 3 encuentros, en realidad, en general, uno da una materia, yo doy una materia, que es evaluación de los aprendizajes, y es como darles los títulos. Nosotros acá estamos trabajando sobre los títulos de lo que podríamos seguir trabajando en profundidad. Ahora es tratar de darles concentrado, ¿no? Esto es como un concentrado, un concentrado de evaluación de aprendizajes. ¿Eh? Así que bueno, me alegro que les haya gustado. Les mando saludos. ¿Eh? Gracias. Y Bueno, nos vemos. gracias. Chao. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Muchas profe. gracias. De Nos nada. vemos. Gracias. Nos vemos. Bueno, nos vemos Después les paso el Power porque ahora tengo que Dale. hacer un video, aunque les parezca Ah, mentira, bueno. tengo que hacer un video para No, otro no.